Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 9 al 21. Este capítulo 12 de Segunda de Reyes muestra notablemente cómo un reino lleno de promesas y de esperanzas puede terminar trágicamente a causa de la desobediencia. Sin dudas, Dios hace justicia. Este pasaje puede dividirse en dos grandes partes. La primera, desde el versículo 9 al 16, con el sacerdote Joiada, quien lleva adelante el proyecto para reparar la casa del Señor. Y una segunda parte que va desde el versículo 17 al 21, sin el sacerdote Joiada, los últimos años del rey Joás y su muerte. Versículos 9 y 10 dicen: el sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar a la derecha, según uno entra en la casa del Señor. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en él todo el dinero que era llevado a la casa del Señor. Y sucedía que cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa del Señor y lo guardaban en bolsas. ¿Qué significa esto? Daban prioridad de manera visible al proyecto para reparar la casa del Señor y que Dios proveyó de personas idóneas para llevar a cabo el proyecto. Versículo 11. Entregaban el dinero contado en manos de los que hacían la obra, los que estaban encargados de la casa del Señor, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y a los constructores que reparaban la casa del Señor, a los albañiles y a los canteros, y para la compra de madera y piedra labrada, a fin de reparar las grietas de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba en la reparación del templo. Estos versículos nos muestran que hay trabajos específicos que deben ser derivados a personas capacitadas para tal labor y que por más pasión que haya por llevar a cabo un proyecto, es necesario una buena administración del personal. Versículo 13. Pero con el dinero que se llevaba a la casa del Señor, no hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro ni de plata para la casa del Señor. Esto nos enseña que había un propósito claro en el uso del dinero, el cual era para reparar la casa del Señor y no para otro uso. Versículo 14 en adelante: porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa del Señor. Tampoco se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos eran entregados el dinero para darlo a los que hacían la obra, pues ellos actuaban con honestidad. El versículo 15 nos muestra la importancia de la elección de personas honestas para el manejo del dinero. Versículo 16. El dinero del sacrificio por la culpa y el dinero del sacrificio por el pecado no era traído a la casa del Señor, porque era para los sacerdotes. Este versículo nos muestra algo muy valioso, y es que en una buena administración del dinero, cada parte es utilizada para su propósito. El proyecto era organizado y no fue necesario sacrificar el dinero que era para los sacerdotes, por ejemplo, de los cuales ellos vivían. Luego, en la segunda parte, tenemos la vida de los últimos años de Joás y su muerte. Es una parte que la divide así porque no está ya el sacerdote Joiada. Versículo 17 dice: por aquel entonces subió Hazael, rey de Siria, combatió contra Gat y la tomó. Luego Hazael decidió subir contra Jerusalén, y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que habían consagrado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, 3 generaciones, reyes de Judá, las que él mismo había consagrado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Siria. Así se alejó éste de Jerusalén. Ante una amenaza, el ataque de Siria, ¿qué decide hacer el rey Joás sin el sacerdote Joiada? No consulta a Dios, sino que toma todo lo que había sido consagrado para la casa del Señor y lo entrega en manos del enemigo, por miedo a que lo ataquen.
En segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 15, relata la muerte del sacerdote Joiada y cómo siguió el reinado de Joás. Versículo 15, segunda de Crónicas. Entonces Joiada envejeció y murió lleno de años. Tenía 130 años cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, junto con los reyes, porque había hecho bien en Israel para con Dios y su casa. Después de la muerte de Joiada vinieron los jefes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los escuchó. Entonces abandonaron la casa del Señor, Dios de sus padres, y rindieron culto a los árboles rituales de acera y a los ídolos. Y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de esta culpa suya. Sin embargo, les envió profetas para que los hicieran volver al Señor, y estos los amonestaron, pero ellos no escucharon. En los versículos siguientes, el rey Joás incluso llega a matar al hijo del sacerdote Joiada, Zacarías, quien había sido enviado por Dios para amonestarlo. Segunda de Crónicas, seguimos, versículo 24. Aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, el Señor entregó en su mano un ejército muy numeroso, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Cuando los sirios se alejaron de él, lo dejaron gravemente enfermo. Después conspiraron contra él sus servidores a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada. Lo hirieron de muerte en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Les comparto mi conclusión, y es que el rey Joás seguía al sacerdote Joiada, quien era su líder espiritual, pero no seguía a Dios, lo cual trajo decadencia a su vida. Sin Joiada surge una situación en la que debe tomar una decisión como rey de Judá, como líder espiritual, pero lo hace sin consultar a Dios, manifestándose el verdadero estado espiritual de Joás. Este rey tenía una relación con el sacerdote Joiada, pero no con Dios. El Señor juzgó a Joás, quien hizo lo recto delante del Señor, pero solo durante el tiempo que recibió instrucción del sacerdote Joiada. Por fuera mostró ser un rey apasionado por reparar la casa del Señor, pero por dentro no reparó las grietas de su corazón, dejando entrar la idolatría, que al final terminaron derrumbándose sobre él. Primera de Corintios 3:16, Pablo dice que nosotros somos templo de Dios. Por lo tanto, ¿hay grietas que debamos reparar? Que el Señor nos muestre esas grietas que debamos reparar y seamos diligentes en mantener la relación con el Señor todos los días. Dios les bendiga y que terminen bien la semana.